Ahora sí. Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Amén. A ver si llego yo aquí. Ahí está. Vamos a esperar que se vayan acomodando. Un poquito que está muy alto. Ah, la lluvia. La de por la noche. Daniel, ciérrame la puerta esa, papá. Dale, ciérrala, ciérrala. Muy bien, dale, siéntate. Ah, se levantó medio arisco. Ok. Y pues, Juan le dice, ¿pero tú no me vas a saludar? Y dijo, no. Ay, pues hermanito, vamos a ponernos de pie para entonces así comenzar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día, por todas las bendiciones que tú nos das en este día, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú nos ayudes a estar dispuestos a escuchar tu palabra, mi Señor. Te lo pedimos, mi Dios, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanito, ¿cuál es el tema de esta mañana? La foto no tiene nada que ver. Lo puse a propósito. Amén. Muy bien. Déjame ver. Está ahí. Te alineas con el carácter de Dios. Y vamos a estar viendo Éxodo 34. Ahí eso habla acerca del nacimiento de Moisés. Vamos a estar hablando acerca del nacimiento de Moisés. No. Ah, pues yo leí la porción mal. ¿De qué habla? Ajá. Sí, yo. Déjame no decirla para que no se copien de la contestación. ¿De qué habla esa porción? A ver si leyeron la asignación. ¿Qué? No. Habla sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Váyame, si le hubiera dado un quiz, se iban todos por el chorro. Habla acerca de los 10 mandamientos, pero hay dos porciones de los 10 mandamientos. Éxodo 20, yo me conozco más. Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Ajá. Porque habla, ¿qué pasó con los 10 mandamientos la primera vez? La rompió. Moisés las rompió. ¿Se le cayeron? ¿También?
estaban pesadas porque eran 2 cantos de piedra. Tenía coraje. Él las rompió, las estrelló contra el piso. ¿Pero y por qué? Pues se resbaló. Porque el pueblo era un pueblo desobediente. Pueblo desobediente, pulsación, coraje. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho? El becerro de oro. Exacto. Exacto. Moisés subió al monte. ¿Y qué pasó? Le dijeron, pues, te tardaste y de repente, ¡puf! Le pedimos a Aarón que hiciera algo y salió un becerro de oro así, mágicamente. Así porque sí. Pues vamos a ver entonces, hermanos, acerca de la segunda porción, la segunda vez que entonces Moisés suba al monte y el Señor le vuelve y le da la ley otra vez. Y hermano, como hemos visto, ya estamos en el estudio número... ¿Cuál? 4. Estamos en el estudio número 4, faltan 2 para terminar. Ya yo terminé la maestría, por lo menos la clase de este trimestre, yo espero que se vayan preparando para los últimos 2 temas. Como les dije, si hoy hubiera un quiz acerca de la porción, se iban todos. Pues hermano, la idea central es que Dios nunca nos llama a hacer algo que ¿qué? Que no coincida con su carácter. El Señor nunca nos va a mandar a hacer algo que va en contra de lo que Él ya ha enseñado, ha dicho y ha establecido en su palabra. Es como decir, bueno, en este caso sí, en este ejemplo sí. Puede que hayan, pero vamos a sacarle esa porción aparte. Un padre hecho y derecho que haga las cosas bien nunca le va a decir a sus hijos que haga algo que él no estaría dispuesto a hacer. Digo que en este caso vamos a descartar ese pequeño por ciento de personas que sí lo hacen. Dios, como Padre, nunca nos va a exigir a nosotros hacer algo que vaya en contra de lo que Él ha establecido, de lo que está en su palabra, de lo que está en sus mandamientos y en sus ordenanzas. Porque si no, entonces, no es un Dios justo. Si Dios nos manda a hacer algo indebido, entonces no sería un Dios justo. El Señor siempre que nos manda a hacer algo es porque eso es su voluntad, porque eso es lo que Él ha deseado en nuestra vida, y lo que Él nos está mandando a hacer va de acuerdo a su carácter, a como Él es como persona, como Dios, como ser eterno. ¿Y qué es lo que Él le estaba mandando a Moisés y demandando de su pueblo? ¿Qué ustedes creen hasta ahora? Obediencia. Obediencia a Él. ¿Por qué? Moisés no fue quien lo sacó de la tierra prometida. Fue el Señor utilizando a Moisés. Todos los milagros que Moisés hizo fue porque el Señor le permitió a Moisés poder hacerlo. E incluso la última señal la última plaga que sucedió en Egipto, Moisés no tenía control sobre ello. ¿Qué el Señor le dijo a Moisés que le dijera a todo el pueblo antes de la última plaga? Que cogieran a un animal, lo sacrificaran y que con su sangre marcaran las puertas, el marco de las puertas de su casa, para que en esa noche el ángel de la muerte, el Señor mismo, no pasara y se llevara ¿a quién? Al primogénito. Al primogénito. Todo aquel que no cumplió con esa ordenanza, sucedió lo que iba a suceder, lo que el Señor dijo.
El Señor lo que quería mostrarle a su pueblo era quién era Él, para que ellos no tuvieran duda alguna de quien Moisés estaba hablando. Era un Dios verdadero, un Dios real, no como los dioses que veían en Egipto, no como la retraída de dioses que ellos veían allá en Egipto, que si uno era un hombre con cabeza de cocodrilo, otro con cabeza de cuervo, otro con cabeza de perro, 20,000 cosas, y nunca hacían nada. Sin embargo, el Dios que hablaba a Moisés, ese Dios sí se estaba mostrando vivo, porque todo lo que decía Moisés que iba a ser Dios, ¿qué pasaba? Sucedía, se cumplía. El Señor se aseguró de que su pueblo no tuviera ninguna excusa para decir, yo no conozco al Dios que tú estás mencionando, porque todos vieron las grandes cosas que el Señor estaba haciendo a través de Moisés para liberarlo. ¿Y qué era lo que Dios demandaba de ellos entonces? Que ellos le obedecieran, que ellos fueran un pueblo fiel hacia Él. Y ese mismo mandato que Él estaba esperando de su pueblo, de Israel, para el tiempo que estaba Moisés, todavía lo espera el Señor hoy, de sus hijos. Que sus hijos lo obedezcan totalmente, de todo corazón, genuinamente. Que lo obedezcan y que no tengan duda de quién es Dios. Y si hay duda, que vayan delante de Él y Él se les va a mostrar. Pues hermano, el Señor quería a su pueblo que estuviera andando de una forma recta delante de Él. Y ellos tenían a ese entonces a Moisés. Y el Señor preparó una ley que conllevaba 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos le estaba dando el Señor a ellos una estructura para que ellos pudieran ser un pueblo ordenado. ¿Qué pasó? Ya lo habíamos dicho antes de empezar el estudio. El pueblo, Moisés se alejó, no pasó mucho tiempo, y entonces se dieron vuelta, se volvieron, dieron espaldas hacia el Señor y se fueron con costumbres que habían adquirido en Egipto, adorar dioses. Crearon un buey de oro. Ajá. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían salido de Egipto a que pasó eso más o menos? ¿Sabemos? Ajá, no mucho. Ujú. Eso fue al principio, justo después que ellos cruzaron el Mar Rojo. Sí, exacto. Cuando salieron de Egipto, pues Jehová decidió darles la ley. Cuando llegaron al monte Sinaí, eso fue rapidito. 2 meses como porque ya estaban allí. Exacto. Un accidente, a los 2 meses todavía no estarían medio. Exacto. Se fue el líder por un tiempo para buscar la ley que el Señor le estaba dando, y su pueblo dio la espalda. Hermano, uno dice, pero qué ignorante esta gente, viendo las cosas ahí claras delante de ellos, el Señor ahí frente de ellos. Pero hermano, no se vaya muy atrás, vamos a examinarnos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado haciendo cosas así? No digo creando un becerro de oro, me refiero a que el Señor hizo algo para nosotros y no ha pasado mucho tiempo y nosotros entonces le damos las espaldas al Señor por cualquier cosa que suceda en nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que estar bien pendientes nosotros en nuestra vida, cómo está nuestra vida con el Señor, y asegurarnos de que cada día nosotros procuremos estar
encaminados con el Señor, estar en una buena comunión con el Señor. Y no pensar de que porque ya estamos bien con el Señor no le vamos a fallar, sino estar velando para cuando se acerque la tentación, poder soportarla. Amén, hermanito. Pues vamos a ir a Éxodo capítulo 34, versículos del 1 al 5. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Rosana, Héctor, la segunda. Oh, sí, Héctor y después, perdón, Héctor y Rebeca. Dice Éxodo 34, versículos del 1 al 5. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Amén. Amén. Vamos a ir un momentito, hermano, a Éxodo capítulo 20, versículos 18 en adelante. Éxodo 20, versículos 18 en adelante dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dice, dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y dice, Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque ¿para qué? Para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no ¿qué? No pequéis. Esto es antes que él subiera al monte. Y hermano, es bien triste. Perdón, esto es después. ¿Después? Sí, esto es después, perdona. Esto es después que él, sí, después, pues más arriba están los 10 mandamientos. Esto es después que Moisés bajó del monte y se encontró con todo ello. Hermano, luego el Señor en el capítulo 34 le dice a Moisés: prepara 2 tablas de piedra. Para ese tiempo no había maquinaria para uno coger una piedra y pasarla por una sierra y cortarla. Eso tenía que ser a cortafrío y un martillo más o menos hecho a mano. Hermano, lo que quiero decir es que Moisés tuvo que hacer otra vez el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, para otra vez subir al monte, estar delante de la presencia de Dios, para buscar otra vez la ley, para que el pueblo tuviera un orden. Sin embargo, el pueblo le había demostrado con un vivo ejemplo de que ellos, si no estaban 100%
alguien velándolo, se descarrilaban. Como un niño pequeño que se le está enseñando a que se porte bien. Hay que estar velándolo todo el tiempo para que él entienda de que tengo que portarme bien, y después poco a poco se le va dando confianza al niño para que entonces el niño pueda tomar sus decisiones. Así es que estaba actuando el pueblo. Pero hermano, hoy en día, ¿ustedes creen que hay personas, hay cristianos, que hay que estar encima de ellos todo el tiempo para que estén haciendo las cosas correctas? Sí. ¿Y que eso denota, que eso muestra acerca del carácter de ese cristiano? Inmadurez, falta de fe. Es triste ver esto, hermanos, pero esto nos muestra, nos da un gran ejemplo a nosotros de que incluso el pueblo de Dios le falló. Y era el pueblo que el Señor había escogido para que le sirviera a Él. Y si ellos le fallaron, hermanos, nosotros no estamos exentos tampoco a fallarle al Señor. Claro, no estoy diciendo que lo vamos a hacer adrede. Lo que me estoy refiriendo es que va a haber un momento en nuestra vida al cual nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a agradar? Y el nivel de madurez y el nivel de nuestra fe va a influir en esa decisión. Cómo estamos con el Señor, cómo está nuestra comunión con el Señor, va a influir grandemente en el momento de uno tomar una decisión si va a agradar al Señor o no. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque las tentaciones nos vienen a nosotros todos los días. Y no son cosas que nos desagradan, porque si fueran cosas que nos desagradan, pues no había ningún problema. Pero la tentación viene a nosotros por el pecado. ¿Y qué pasa? Este cuerpo todavía de carne y hueso es un cuerpo que está atado al pecado. Un cuerpo que si nosotros no lo sujetamos a tener una comunión con el Señor, ¿qué tiende a coger? Por el monte, como uno dice. Tiende a irse por el lado que no le agrada al Señor. Nosotros como cristianos debemos de siempre velar primero por nosotros, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra comunión con el Señor, antes de querer ayudar a otra persona. Tenemos que velar primero nosotros, nuestra vida espiritual, y arreglar cualquier cosa que el Señor nos esté mostrando que tenemos que arreglar, para luego poder ayudar a alguien. El pueblo, lamentablemente, estaba mostrando señales de que era un pueblo que, aunque habían visto las grandezas del Señor, todavía estaban bien niños, bien bebés con el Señor. Porque al momento que Moisés, el líder espiritual, le dio la espalda, ellos cogieron y se descarrilaron. Es como cuando uno tiene un bebé, está aprendiendo a caminar, y ve entonces pasó de un mundo cerca del piso a un mundo un poquito más alto que puede ver más cosas. ¿Y qué sucede? Todos los que han tenido niños o sobrinos o nietos que ya saben caminar, ¿qué pasa cuando quitas la mirada de él? Coge lo que sea. Le dan rapidito, empiezan a hacer algo que no tienen que hacer. Claro, en ese ejemplo, ese niño, ese bebé, es inocente porque no sabe lo que está haciendo, sino se está dando llevar por el impulso. Pues vi eso, me agradó y lo voy a coger, sin pensar nada. Así estaba actuando el pueblo de Dios. De una manera bien básica. De una manera, pero no estaba actuando inocentemente. Porque ellos ya habían visto lo que el Señor había hecho. Y las grandes cosas que el Señor había hecho. Y lo que Él estaba demandando de ellos. Ellos no eran unos niños. Ellos eran personas adultas. Habían niños en el pueblo.
Pero ahora, ¿quién era que regía ese pueblo? Adultos, quien tomaban las decisiones. Y fueron adultos quienes tomaron la decisión de deshonrar al Señor creando un animal de oro para darle culto, a lo cual el Señor no estaba nada de acuerdo. Vemos que el Señor le permitió, le dio una oportunidad a ellos. Subió al monte Moisés para obtener otra vez la ley. Y Moisés habla con el Señor para que el Señor pueda tener misericordia de él y de ellos. Y dice, Moisés aisló 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano 2 tablas de piedra, y Jehová descendió ¿de qué? De la nube, y estuvo allí con él, ¿qué? Proclamando el nombre de Jehová. El Señor le había dado una tarea a Moisés, pero Moisés llegó primero. ¿Y qué fue lo que hizo? A la vez que él subió al monte y se encontró con el Señor. Veo, mejor dicho, y el Señor se encontró con él. Adoró al Señor. Él adoró al Señor primero que haciéndolo primero. No teniendo en cuenta, sí, Señor, ok, pues vamos a hacer la tarea. Él estuvo delante de la presencia del Señor y él lo adoró. Él lo bendijo. Aquí vemos a una persona que estaba dispuesta a obedecer al Señor, pero que reconocía su lugar, sabía en dónde él estaba parado y con quién él se estaba encontrando. No era con una simple persona, él se estaba encontrando con Dios cara a cara. Y lo primero que él hizo, ¿qué fue? Proclamó el nombre del Señor. Buscó adorarle a él. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanito? Tío. Una enseñanza bien importante que me parece, aparte de todo lo que se ha mencionado, que está muy bien, podemos extraer de lo que estamos leyendo en este pasaje, tiene que ver con nuestra naturaleza como hijos de Dios. Vemos el carácter de Moisés, quien recibió mandatos de parte de Jehová inicialmente, y su indignación ante el pecado lo llevó a destruir el mensaje que Dios le había indicado que debía llevar al pueblo. De la misma manera, a veces nosotros, por nuestra indignación, podemos recurrir a no hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos como sus hijos. A veces pudiéramos pensar que las personas no son merecedoras de recibir el mensaje, ¿verdad? Tal como Jonás. ¿Verdad? Y a veces nosotros pudiéramos recurrir a callar lo que Dios demanda de nosotros. Sin embargo, Jehová le dijo, lo que yo te dije que dijeras originalmente, vamos a intentarlo de nuevo. Y te voy a volver a decir lo que tú tienes que decirle al pueblo. Entonces, el asunto es que también veo cómo es que nosotros muchas veces hablamos del pueblo como un todo, y la realidad es que Dios manda para todo el pueblo, o sea, para toda la humanidad. Cristo Jesús murió para todos nosotros, y se nos hace muchas veces muy fácil evaluar el conglomerado, ¿verdad? Todas las personas como un todo. Sin embargo, también hablamos sobre cómo es que es necesario entender que la salvación es individual. Depende de cada persona si acepta o no el llamado de parte de Dios. Por eso se habla sobre un remanente, y me parece que en ese pueblo también, a pesar de que el énfasis es aquellos quienes no obedecieron, ¿verdad? Que era la gran mayoría, yo presumo. Y la palabra pues nos habla de aquellos quienes eran los más allegados a Moisés, entre ellos Josué.
habría un pequeño remanente allí también, que a pesar de que estaban en el pueblo, no se comportaban como el pueblo. Ujú. Había un pueblo nacional y había un pueblo espiritual, como lo sucede hoy día. No todos los que están en la iglesia son iglesia, para así decirlo. Ujú. Sin embargo, el llamado a obedecer está puesto para todos los que son pueblo y todos los que no son pueblo. Pues me parece que un detalle importante Ujú. es que veamos cómo es que nosotros pudiéramos también ser como Moisés, en el sentido de que pudiéramos por la indignación dejar de hacer lo que Dios nos manda para alcanzar a aquellos quienes no están siendo tal como Dios espera de ellos. Amén. Amén. Bueno, Aido, vamos a pasar a la segunda porción. Decirle a Rebeca, si puede leer esa porción. Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Dice la palabra del Señor. Y Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Aquí estamos. Oh, perdón. No me dijeron nada. Aquí estamos viendo, hermano, que Moisés está adorando, alabando al Señor. Miren que lo que le está diciendo. Se le pasó por delante y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Hermano, con esas tres cosas podemos estar aquí hablando en lo que queda del año. Y todavía nos faltaría tiempo. El Señor es un Dios fuerte, un Dios poderoso, que tiene poder sobre todo lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros desconocemos. Misericordioso también. Él es misericordioso porque Él es quien decide cómo Él va a hacer las cosas, tanto buenas para bendición del ser humano como malas por castigo de su desobediencia. El Señor es quien decide con quién Él va a tener misericordia y con quién no. Misericordia es, hermano, es, como yo le había dicho, bueno, este ejemplo es más sobre gracia, pero puede aplicar. Es cuando tú te pasas de una luz roja y está la patrulla detrás de ti, y tú te pasaste la luz roja y te diste cuenta y te fuiste para el paseo, el policía te sigue y te dice: ¿sabes por qué te estoy siguiendo? Y dice: sí, me comí la luz roja. ¿Qué es lo que merecía las acciones? Esa acción, boleto, un ticket. Pero ahí en su autoridad, el policía puede decidir: voy a tener misericordia de ti, te vas a ir con una advertencia nada más. En este ejemplo, el policía tuvo misericordia porque no le pagó al individuo de acuerdo a sus acciones. Él le dio un warning y dice: pues para la próxima ya sabes lo que va a suceder. Lo mismo es el Señor. Lo mismo hace el Señor con cada uno de nosotros. Cuando nosotros desobedecemos, y cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad. Cuando el ser humano desobedece al Señor y el Señor no le paga de acuerdo a sus obras, Él está mostrando misericordia, porque Él no pagó de acuerdo a las obras que la persona cometió.
sino que Él tuvo compasión y le perdonó. ¿Van a llegar consecuencias a la vida? Sí, pero jamás van a ser igual a las que uno merecía de acuerdo a sus acciones. Y dice, y piadoso, que va a la mano con la misericordia, porque Él tuvo piedad de nosotros, Él mostró amor hacia nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Y dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares ¿de qué? Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermano, cuando una persona va delante del Señor y se arrepiente genuinamente, todas las cosas que esa persona hizo, perdón, que esa persona hizo en desobediencia al Señor, que no agradaban al Señor, si esa persona se arrepintió genuinamente de corazón, el Señor le perdonó esos pecados. Grande misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, a la persona que busca hacer las cosas mal, pero quiere pasarse desapercibido como un inocente. El Señor sabe quién es y va a recibir su castigo a su momento, a su tiempo. Y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí, hermano, lo que está diciendo Moisés es que el Señor, un ejemplo, si el abuelo quiso hacer las cosas que no agradaban al Señor, o sea, porque sí, porque las quiso hacer así, y el hijo entonces el abuelo, el padre y el nieto, esas tres generaciones quisieron hacer las cosas en desobediencia al Señor, Él va a visitar, el Señor visita la iniquidad de cada uno de ellos. Pero es porque cada uno quiso hacer las cosas malas delante del Señor por su propia cuenta, que fueron en cadena. Pero si uno de ellos decide, no, yo no voy a seguir los ejemplos de mi padre o de mi abuelo, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Porque el Señor ahí se agrada a las personas que van ante Él, que se arrepienten de sus caminos y quieren buscar al Señor genuinamente. Aquí lo que Moisés está diciendo, estás alabando al Señor por lo grande que Él es, por la gran misericordia que Él es y todo lo que el Señor le ha mostrado a Él. Esto es Moisés hablando desde su corazón. Moisés hablando por lo que él conoce acerca del Señor. Y hermano, esto nos muestra a nosotros, a una persona como ser humano, que estaba dispuesto a obedecer al Señor, y él había conocido al Señor de una forma genuina, y su corazón estaba dispuesto a obedecerle. Qué lindo sería, hermano, si nosotros pudiéramos decir lo mismo cuando nos encontremos delante del Señor. No puedo decir que lo hemos hecho, porque yo no sé la vida de cada uno, ese aspecto tan íntimo con el Señor, pero el Señor lo sabe. Y hermano, mi anhelo es que algún día yo pueda tener un corazón tan y tan noble como el Señor espera que yo lo tenga. Amén, hermano. Amén. Esto nos muestra un contraste tan y tan grande acerca de Moisés y las personas que estaban en el pueblo. Muchos de ellos, como estaba diciendo tío, estaban haciendo las cosas mal, y puede que había un pequeño remanente que estaba en desacuerdo, pero una minoría. Pero lo que el Señor está viendo también, además de lo que hizo el pueblo como un pueblo como tal, es el corazón.
Y el Señor examina el corazón de cada uno individualmente. El Señor no va a examinar mi corazón a través del Orimán, ni viceversa. El Señor va a examinar mi corazón por mí. Y quien va a dar cuenta por las acciones soy yo. Cada uno de nosotros va a hacer lo mismo. El Señor le examina los corazones de cada uno. Y Él lo que espera es que cada uno de nosotros como sus hijos, que en nuestro corazón está el querer agradar al Señor genuinamente, el querer buscarlo a Él en todo momento. Amén, hermano. Sí. Que hoy día hay muchas personas que dicen que existen unas maldiciones que van sobre las generaciones. Entonces usan un verso y dicen, pues, el nieto comete este aquel pecado porque pues, es que ya eso era como una maldición, porque su abuelo lo hizo, pues él no tiene escapatoria. Y está destinado, porque mira lo que dice la palabra del Señor. Pero si vamos al capítulo anterior, que era cuando Jehová le dijo a Moisés, mira Moisés, cuando estés bajando del monte te vas a dar cuenta que el pueblo se confundió. Era que estaban adorando el becerro ese que mencionamos. Y entonces, Jehová había castigado a muchos del pueblo, habían muerto ya, a manos de sus hermanos también. Y entonces Moisés dice, en el capítulo 32 le dice, verso 31 dice, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Perdona ahora su pecado y si no, ráeme, o sea, arráncame ahora de tu libro que has escrito. Mira lo que dice Jehová a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Porque dice, no es, lo mismo le diría después a Jeremías, más adelante. No es que el pecado pasa como si fuera genético, por ahí para abajo. El pecado es de cada uno. Exacto. Cada cual va a pagar por su pecado. Entonces, en el capítulo 5 de Deuteronomio, se repite lo mismo que dice aquí, en estos versos de Éxodo. Dice, verso 9, capítulo 5, dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero aquí explica más en detalle, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Amén. O sea que sí es cierto que, como tú dices, si el hijo ve el mal ejemplo del papá, y eso es lo que decide, y el nieto, y ahí veo, mi nieto y tataranieto van a seguir haciendo lo malo, porque si se dejan llevar por la maldad de su papá, pues sí. Pero si ellos deciden agradar al Señor, el Señor los perdona. Amén. Exactamente. Hermano, miren el contraste y el gran ejemplo que estaba mostrando aquí Moisés. Cómo estaba su corazón, cómo estaba él, el deseo de poder agradar al Señor. Él se encontró bajando del monte con la ley en sus manos a un pueblo que estaba desobedeciendo, a un pueblo que había ya pecado delante del Señor, que había creado un Dios por sustentar el tiempo que Moisés estaba fuera. Pero vemos una persona aquí en el capítulo 34 que subió delante del Señor y su corazón estaba ¿en qué? En honrar al Señor. Aquí estamos viendo una persona que estaba haciendo las cosas correctas delante de Dios y que sabía en dónde se encontraba y con quién se estaba encontrando. Él no permitió que lo que estaba haciendo el pueblo lo descarriara de su comunión con el Señor. Por lo menos aquí en este ejemplo. Vemos el carácter de Moisés. Un carácter fuerte que no permitió que el pecado de los quien estaba liderando afectara su comunión
con el Señor. Claro, estoy hablando acerca de este momento, porque más adelante, casi al final de la vida de Moisés, vemos que él ya ahí llegó a un punto que el pecado del pueblo afectó su comunión con el Señor. ¿Cuál fue? Cuando el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la piedra y diera agua, para que diera agua. ¿Y qué él hizo? La golpeó. Y ahí fue que entonces el pecado del pueblo lo afectó a él y afectó a la comunión que él tenía con el Señor. Esto nos muestra aquí cómo estaba su fe, cómo estaba su confianza en el Señor. Hermanos, nosotros hoy en día no podemos permitir que las acciones y las consecuencias de las personas que nos rodean afecten nuestra comunión con el Señor. Va a haber un montón de situaciones en nuestra vida al cual va a haber desobediencia al Señor a nuestro alrededor, pero no podemos permitir de que eso que nos rodea nos afecte a nosotros, porque no va a haber excusa cuando estemos delante del Señor para decirle: es que yo me encontraba en un ambiente hostil y permití que ese ambiente me dominara. ¿Ustedes creen que esa excusa va a ser válida delante del Señor? Para nada. Porque el Señor, ¿qué es lo que está mirando? ¿El corazón de quién? De cada uno. Indiscutiblemente, de qué es lo que está sucediendo alrededor. Ahí es que viene en prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Como está, no me acuerdo si fue en los Salmos que había puesto David, que indiscutiblemente que todo el mundo esté desobedeciendo al Señor, yo voy a estar firme. Voy a buscar bien esa frase, no me acuerdo bien la cita ni la frase bien. Yo solo tomo como asignación. Pero hermano, eso es una parte importante en nuestra vida, de que indiscutiblemente donde nosotros nos encontremos y lo que esté sucediendo a nuestro alrededor no debería impactar nuestra fe, nuestra comunión con el Señor, porque debemos mantenernos firmes. Van a haber momentos difíciles al cual van a querer atacar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra comunión con el Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que nos mantengamos firmes en su palabra, que nos mantengamos firmes confiando en Él. Y si llega el momento en el cual nuestra fe va a ser probada, ese no es el momento para nosotros empezar a fortalecer nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar fortalecida desde antes. Es como decir: voy a ponerle las tormenteras a la casa cuando ya el huracán está aquí. Viene la prueba, pero yo no hago nada con empezar a trabajar con el issue, con la situación, en el momento de la prueba. Yo tengo que trabajar eso antemano. Mi vida con el Señor, yo tengo que procurar trabajarla desde ahora, para que cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento difícil, ya uno esté listo, esté preparado. Es también como un examen. De nada sirve yo ponerme a estudiar la noche antes del examen. Me voy a colgar igualmente. Si yo me preparo y yo estudio con tiempo, cuando llegue el momento del examen, ahí lo voy a poder pasar, si estudié bien. Lo mismo es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra comunión con el Señor. Si nosotros no procuramos fortalecer nuestra comunión con el Señor desde ahora, no esperemos que cuando llegue el momento de la prueba, lo pasemos. Porque ahí vamos a estar entonces fallando al Señor. Amén, hermanito. Vamos a pasar entonces a la última porción.
Éxodo 34, versículos del 8 al 9. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Rosana. Ajá. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. Aquí Moisés ya estaba adorando al Señor y fue y pidió perdón por los pecados que el pueblo había cometido. Él le dice, bajó su cabeza y dijo: ahora, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. El Señor lo que le estaba pidiendo al Señor es que, Señor, si yo ahora hallé gracia delante de ti, te pido que tú te quedes en medio de nosotros y que nos lleves para donde tengamos que ir, pero que tú te quedes aquí en medio de nosotros. Y le dice, porque es un pueblo de dura cerviz. Cerviz, es acá, aquí la nuca. La nuca. Ustedes han escuchado la frase que es cabecidura. Cabezón. No seas cabezón. En otros lugares dicen otra cosa. No sea testarudo. Agayú. Eso es lo que se estaba refiriendo aquí, que con dura cerviz, que es un pueblo agayú, un pueblo testarudo, un pueblo de que está más dura que una piedra. Lucy. Hablan acerca de millones, decía. Millones. Pero estaban hablando acerca de los varones nada más ahí, si no me equivoco. Cuando hacían el censo contaban nada más que a los varones, a los jefes de la casa. O sea que tenía que, eso más o menos, un estimado, multiplicarlo por 2 para cumplir con las mujeres y los niños. Pero, o sea, una cantidad gigantesca de personas. Y dice, un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados y tómanos por tu heredad. Aquí Moisés le está pidiendo al Señor, está mencionando, Señor, yo te pido que tú perdones a este pueblo que son agayú. Él también era parte de ese pueblo. Él es parte de ese pueblo. Él se estaba incluyendo también ahí. Y le dice que perdone la iniquidad, nuestra iniquidad. Ahí él se está incluyendo también, reconociendo de que él también le ha fallado al Señor. Y dice, y que tómanos por tu heredad, que seamos parte de tu herencia, que seamos parte de tu bendición. Aquí Moisés le está pidiendo al Señor que tenga misericordia de su pueblo, que tenga misericordia de ellos como pueblo y que les perdone las cosas que ellos habían hecho, que no iban de acuerdo a lo que el Señor había establecido, lo que el Señor esperaba de ellos. Y hermano, toma un nivel de fe y de confianza de tú estar delante de la presencia del Señor y pedir perdón por los pecados de otra persona e incluirte tú también con esos pecados, incluirte también como tú ser parte de eso. Eso requiere un corazón realmente humillado, un corazón realmente consciente de qué es requiere de un corazón que reconozca lo que soy delante del Señor. Amén, hermano.
Y hermano, es bien interesante ver cómo Moisés intercedía por su pueblo y el Señor escuchaba la voz de Moisés. El Señor la escuchaba y él conversaba con el Señor. Es una cosa bien interesante. Pero hermano, nosotros también conversamos con el Señor cada vez que nosotros oramos. Si creemos que el Señor nos está escuchando, estamos entablando una conversación con Él. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. ¿Cómo nos lo va a decir? Él lo sabrá. ¿De qué forma? Él lo sabrá. Nosotros lo vamos a saber al momento, al instante que el Señor nos hable. Pero si nosotros tenemos que ir delante del Señor, esperando, confiando de que Él está ahí presente. Porque si vamos delante del Señor sin confianza, de nada sirve nuestra oración. No va a pasar de aquí al techo. Cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, tenemos que reconocer que Él va a estar ahí presente para escucharnos y que nuestro corazón esté contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Amén. Pues hermano, el tema de esta mañana era ¿qué? ¿Te alineas con el carácter de Dios? Aquí Moisés se estaba alineando con lo que el Señor le estaba esperando de él como un líder para su pueblo. Y nos muestra a nosotros, nos da un ejemplo de que nosotros también tenemos que alinearnos con el Señor. Tenemos que tener un corazón agradable y de acuerdo al corazón del Señor. Amén, hermanito. Pues, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? Tío. Ahorita estaba buscando un pasaje. Hallé uno que se encuentra en Miqueas, tal vez que tiene que ver con lo que está mencionando, que habla sobre el contraste del corazón que demostraba el pueblo en general en aquel momento respecto a lo que esperaba Dios. En Miqueas 4, versículo 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Entonces, esto aplica a la próxima porción, ¿verdad? A Israel. Dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré todo el que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Pero versículos anteriores, ¿verdad? En ese mismo capítulo, versículo 2, quizás desde el 1, habla sobre algo importante que será la bendición de este pueblo respecto a todo el mundo. Si me permiten leer los primeros dos versículos, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que no descartemos el rol de ese pueblo que, a pesar de era un pueblo de dura cerviz, tienen un rol bien importante en el plan grande de Dios. Amén. Amén. Pues hermanito, ¿qué ustedes ven aquí en esta imagen? Ancianos. ¿Qué están haciendo? Reverenciando, adorando a alguien que no se ve, está por acá. Pues hermano, el tema del próximo estudio es: ¿honras a Dios? ¿Estás honrando al Señor? Juan capítulo 17. Vengan preparados para esa porción.
Lean la porción. Ya la saben. Ya la saben. Pues hermano, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio en esta mañana? ¿Vamos bien? Natalia. ¿Ah? Es mucho lo que voy a decir, pero sí, tenemos que entender también que el Señor nos ha enseñado por su palabra a discernir entre el bien y el mal. ¿Me entiendes? Que no podemos escuchar todas las vocecitas que vienen por ahí, porque no todas son del Señor. Y por ello tenemos que leer la palabra y prepararnos para cuando vengan esos ataques a contrarrestarlo con la palabra del Señor. Amén. Amén. Exactamente. La palabra dice que no, que probar los espíritus a ver si son de Dios. Pues hermano, si no hay alguna duda o pregunta, vamos entonces a ponernos de pie.